Durante el mes de febrero estamos en la serie Familias Fortalecidas. Y de hecho, Familias Fortalecidas es el tema para nuestra iglesia para el año 2018. Y esto es lo que quiero que sepas. Todo es posible para una familia fortalecida en Dios. Lo repito, todo es posible para una familia fortalecida en Dios. Estamos viendo 3 elementos de una familia fortalecida. Hace 15 días que hablamos acerca de el amor en una familia fortalecida. Hace 8 días que hablamos acerca de la importancia del tiempo para una familia fortalecida. Y hoy vamos a hablar acerca de la fe. Y esta es la relación entre la fe y una familia fortalecida. Una familia fortalecida se edifica sobre una fe fortalecida. Una familia, si quieres una familia fortalecida, vas a necesitar primeramente una fe fortalecida, porque una familia fortalecida se edifica sobre una fe fortalecida. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo le hacemos en nuestra familia para desarrollar una fe fortalecida? O sea, me parece buena la idea de tener una fe fortalecida, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para desarrollar una fe fortalecida en nuestro hogar, en nuestra familia? Y la verdad es que tú ya sabes la respuesta. Tú ya sabes cómo hacer esto. ¿Por qué digo eso? Porque lo has hecho en otras áreas de tu vida familiar. Tú has inculcado ciertas cosas en otras áreas de tu vida familiar. Por ejemplo, tus niños saben que ellos, aunque tengan 5, 4, 3 años de edad, que ya son aficionados de los Rayados o de los Puma, América, Chivas. Ya saben. Ya saben que ese es el club oficial de tu casa, de tu hogar. ¿Y sabes por qué? Porque es todo lo que escuchan en la casa. Es todo lo que escuchan. La casa se detiene cuando hay un partido de tu club favorito, ¿a poco no? Siempre hay conversación sobre este jugador de nuestro club. Siempre están hablando acerca de lo que pasó el año pasado y que el árbitro no fue penal. Y siempre están hablando y hablando. Hay conversación y dado a esa conversación tus hijos ya van formando. Somos aficionados de, somos fanáticos de. ¿Por qué? Porque siempre están hablando, platicando de ese club, de la selección nacional, ¿verdad? Ya saben. No es nada diferente para que tú desarrolles una fe fortalecida en tu hogar. Y ahora, todo lo que voy a decir de aquí en adelante es para respaldar, es para recalcar este punto que estoy a punto de compartirte. Esta es la idea clave de este mensaje. Todo el mensaje lo voy a resumir en lo que voy a decir aquí enseguida. Así es que pon atención porque aquí está el resumen de todo el mensaje. Fíjate bien, pon atención, aquí te va. Una familia fortalecida platica sobre lo que Dios espera y sobre lo que Dios ha hecho. Una familia fortalecida platica sobre lo que Dios espera y sobre lo que Dios ha hecho. Si tú quieres desarrollar una fe fortalecida en tu familia, platica sobre lo que Dios espera y sobre lo que Dios ha hecho. Y de hecho, si tú analizas y dices, es que siento que no hemos podido avanzar, siento que no hemos podido desarrollar una fe fortalecida en nuestra familia, es muy probable que una de las razones por las cuales no has podido hacer eso es que en tu familia no platican sobre lo que Dios espera y sobre lo que Dios ha hecho. Vamos a ir a una porción de la Biblia donde se desarrolla esta idea. De hecho, sobre este pasaje de la Biblia estoy basando esta idea de que una familia fortalecida platica sobre lo que Dios espera y sobre lo que Dios ha hecho. Es Deuteronomio, el capítulo 11. Si tienes tu Biblia, me puedes acompañar en Deuteronomio, capítulo 11. Si no tienes tu Biblia, me puedes seguir en la pantalla de atrás. Ahora, antes de leer, es un capítulo largo, no lo vamos a leer todo el capítulo,
Pero déjame darte un poco de contexto para entender un poco más acerca de lo que vamos a leer. Los acontecimientos sobre los cuales vamos a leer en Deuteronomio 11 sucedieron siglos antes de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Estamos hablando de siglos antes del Señor Jesucristo. Estamos hablando de esa época histórica cuando la nación de Israel se fundó, se estableció como nación. El pueblo de Israel había estado en esclavitud en Egipto por 400 años. Y Dios levantó a un líder, un hombre llamado Moisés, y milagrosamente Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y bajo la dirección de Moisés, el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra que Dios les había prometido. Antes de entrar en esa tierra prometida, Dios le compartió unas instrucciones para que Moisés las compartiera con el pueblo acerca de lo que Dios esperaba y acerca de lo que Dios había hecho. Leamos en el versículo 1 de Deuteronomio 11 e inmediatamente te das cuenta que Dios comienza a hablar acerca de lo que Dios espera. Y una familia fortalecida platica sobre lo que Dios espera. Fíjate lo que dice Deuteronomio 11, versículo 1. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. ¿Te das cuenta inmediatamente el lenguaje? Amen, cumplan. Está hablando acerca de lo que Dios espera. Si brincamos al versículo 19, fíjate lo que dice, hablando de los mandamientos de Dios. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Ahora date cuenta, cumplan mis mandamientos, amen al Señor su Dios, cumplan sus mandamientos. Y entonces fíjate lo que dice el versículo 19 de que debemos enseñar a nuestros hijos y repetir todo esto a nuestros hijos. ¿Te das cuenta cómo Dios ya está estableciendo la expectativa para el pueblo de Israel? Hay que platicar sobre lo que Dios espera. Y ese mismo principio se traslada a nuestro tiempo hoy en día. Que para nosotros poder tener una familia fortalecida, tenemos que platicar sobre lo que Dios espera. Ahora, fíjate bien, ¿por qué? Porque es que Dios recalcaba este punto, que hay que platicar sobre lo que Él esperaba. Porque Dios deseaba obediencia del pueblo. Dios deseaba que el pueblo obedeciera sus mandamientos. Ahora, Dios no demanda obediencia porque Dios sufre de bajo autoestima. Dios no necesita obediencia porque necesita que nosotros le estimulemos el ego. Se siente mal Dios. Ay, nadie me quiere obedecer. No es por esa razón que Dios demanda obediencia de nosotros y de nuestras familias. Dios demanda obediencia, fíjate bien, porque Dios desea bendecirnos. Y el camino a la bendición de Dios es la obediencia. Obedecer a Dios, cumplir los mandamientos de Dios, resulta en la bendición de Dios. Entonces Dios recalcaba este punto. Dios enfatizaba esto: obedezcan, amen al Señor su Dios, cumplan sus mandamientos. ¿Por qué? Para que reciban la bendición de Dios en sus casas. Hay que tener este tipo de conversación en nuestras casas, en nuestros hogares. En esta familia, esto es lo que hacemos. En esta familia, esto es lo que no hacemos. Hay que tener esas conversaciones y como fundamento de esas conversaciones decimos, esto lo hacemos porque honra a Dios. Esto lo evitamos, no lo hacemos porque esto no honra a Dios. Hay que tener esas conversaciones porque fíjate bien, tus hijos nunca van a saber cómo obedecer a Dios si no saben qué es lo que Dios espera. Tus hijos no saben cómo es obedecerte a ti si tú nunca les dices qué es lo que tú esperas de ellos. Y si tú quieres desarrollar en ellos una obediencia, un amor a Dios, tienes que enseñarles, tienes que platicar con ellos. Fíjate bien, esto es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros hemos tenido ese tipo de conversación en nuestra casa, en nuestro hogar.
Pero déjame decirte algo que nunca hemos dicho, nunca les hemos dicho a nuestras niñas, jamás les hemos dicho, nosotros hacemos esto porque somos pastores de una iglesia. Jamás les hemos dicho, nosotros, eso no lo hacemos porque somos pastores de una iglesia. No. Porque qué si no quiera Dios, llega el día que ya no somos pastores de una iglesia. Ahora sí, que licencia libre, hay que hacer todo lo que no podíamos hacer antes. Yes. No. Decimos, esto no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque somos seguidores de Jesús. Esto sí lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque eso honra a Dios. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso sí lo hacemos, por eso no lo hacemos. Mi esposa y yo, fuimos criados en hogares, en casas, donde no era negociable ir a la iglesia o no. Mi esposa fue criada en casa de pastor. Por 30 y tantos años pastoreó mi suegro. Y yo fui criado en una iglesia donde mis padres no fueron pastores, pero siempre estuvieron en la iglesia. Y en aquel entonces, en nuestros días, había servicio domingo por la mañana, domingo por la tarde, miércoles y viernes. Y aparte, servicio los jueves para los jóvenes. Y también, de vez en cuando, el pastor decía, en un mes va a haber una campaña de avivamiento. Servicio 7 días a la semana. Y si el evangelista escuchaba de Dios, vamos a darle otros 7 días. Y ¿saben qué? En nuestra casa no era negociable. No, allí íbamos a estar. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos enseñaron, esto es lo que Dios espera de nosotros, que estemos en su casa, que estemos en su presencia, y que yo le fuera a decir a mi mamá o a mi papá, hoy no voy a ir a la iglesia. Pobrecito. Yo me acuerdo una vez, yo ya cuando era hombre hecho y derecho de 16 años de edad, yo hechito y derechito pues. Yo me acuerdo que yo tenía mi carro, y a mí me encantaba jugar el béisbol. Y entonces yo me ingresé a una liga, a un club de béisbol. Y entonces los ensayos, las prácticas eran los miércoles. Y entonces yo, esa primera práctica, el miércoles, yo fui y salí tarde y ya no me dio tiempo para ir a la iglesia. Entonces, ¿qué hice? Pues no fui a la iglesia. Y llegué a la casa y ya después llegaron mis padres a la casa y me preguntaron, ¿dónde estabas? Es que ¿saben qué? Estoy en una liga de béisbol y las prácticas son el miércoles, entonces pues lo siento mucho, no voy a poder ir a la iglesia el miércoles. Sí. ¿Te me sales de esa liga? No, ya pagué. Ya di yo soy hombre de mi palabra, ya les di mi palabra que yo voy a ser parte del equipo, dependen de mí. Vas a estar en la iglesia cada miércoles. Que nunca faltes a la iglesia. En esta casa, el miércoles lo apartamos para ir a la iglesia. Me salí de la liga. Ya no jugué. Porque mis padres me dijeron claramente lo que ellos esperaban de mí. Porque ellos, sin decirme explícitamente, ellos me estaban diciendo, esto es lo que Dios espera de nosotros. Y como tus padres, ejercemos nuestra autoridad. Porque esto es lo que Dios espera de nosotros. Una familia fortalecida platica sobre lo que Dios espera. Y algunos están diciendo, bueno, nosotros no somos pastores, nosotros no somos eruditos de la Biblia. ¿Qué les voy a compartir a mi familia acerca de lo que Dios espera? Déjame decirte lo más sencillo, lo más que cualquier persona lo puede enseñar a su familia, y de hecho es un resumen de una enseñanza del Señor Jesucristo que se encuentra en Mateo, el capítulo 22. El Señor Jesucristo dio una exposición, una enseñanza acerca de cómo amar a Dios y cómo cumplir los mandamientos de Dios. Y lo más básico, el resumen de esa enseñanza es lo siguiente, y esto es lo que puedes enseñarle a tu familia. Ama a Dios y ama a otros como a ti mismo. El Señor Jesucristo dijo, toda la ley y todos los profetas dependen sobre estos dos mandamientos. Ama a Dios, ama a otros como a ti mismo. Eso le puedes enseñar a tus hijos. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es lo que Dios espera de tu familia. Ama a Dios, ama a otros como a ti mismo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Una familia fortalecida platica sobre lo que Dios espera. Si quieres desarrollar
una fe fortalecida en tu casa, en tu familia, en tu hogar, comienza a platicar sobre lo que Dios espera de ustedes como familia y de los individuos de tu familia. Una familia fortalecida también platica sobre lo que Dios ha hecho. Fíjate lo que dice Deuteronomio 11, pero ahora el versículo 2. Y aquí Moisés, hablando la palabra de Dios al pueblo, está hablando a los adultos que están allí. Fíjate lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio 11, versículo 2, dice lo siguiente: recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Y aquí está la disciplina a la cual se refiere. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país. Versículo 4. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra cuando estos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Recuerden también lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. Pero fíjate, regresemos al versículo 2 y combinemos el versículo 2 con el versículo 7. Fíjate cómo dice, me encanta lo que dice el versículo 2. Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron. Versículo 7, ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos todas las maravillas que el Señor ha hecho. Cuando Moisés dice, ustedes lo vieron y no sus hijos, ¿sabe lo que Moisés está diciendo? Tienen que platicarles a sus hijos lo que ustedes vieron porque ellos no lo vieron. Ustedes tienen que compartirles a sus hijos las maravillas, las proezas, las obras, los milagros de Dios, porque ustedes son los que vieron lo que Dios hizo. Sus hijos no lo vieron. Y sabes, cuando tú y yo como padres comenzamos a platicar con nuestros hijos sobre lo que Dios ha hecho, ¿sabes lo que resulta? ¿Sabes lo que pasa? La fe de tus hijos es fortalecida, porque los hijos se la creen. Están viviendo todavía donde no son tan cínicos como nosotros. Tienen una fe pura, una fe inocente. Y cuando tú les dices, es que Dios me sanó, ¿saben lo que están escuchando ellos? Servimos a un Dios poderoso que sana. Cuando tú les dices a tus hijos, es que Dios proveyó, ¿saben los que ellos están escuchando? Servimos a un Dios que provee. Te comentas eso a un adulto y un adulto dice, oye, ¿no será que? Y en el blanco, oye, no está bueno tu fe, ¿verdad? Qué bueno, te felicito, te aplaudo, qué bonito. Pero ¿acaso no será que esto sucedió y le estás atribuyendo a Dios? Pero cuando les dices eso a tus hijos dicen, si mami lo dijo, si papi lo dijo, es porque es cierto. Y vas fortaleciendo la fe de tus hijos. Te pregunto, ¿tus hijos han escuchado la historia de cómo Dios te rescató a ti? ¿Has tomado tiempo para sentar a tus hijos y compartirles y decirles, ¿sabes cómo era mi vida antes de que Jesucristo entrara a mi vida? ¿Sabes cómo era nuestra familia antes de que Dios llegara a nuestra familia? Déjame contarte. Ahora, no entres en detalles, ¿sí? No entres en mucho detalle. Pero comienza a platicar con tus hijos y diles, es que antes de que Jesús entrara a nuestra vida, fíjate cómo era un infierno. Esta casa era un infierno, pero un día alguien nos platicó sobre Jesús. Jesús entró a mi vida, Jesús entró a esta familia. Y ahora fíjate la bendición que vivimos como familia. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho. Tus hijos tienen que escuchar lo que Dios ha hecho. ¿Les has enseñado? Esa vez cuando Dios te sanó milagrosamente. Cuando los doctores dijeron no hay remedio, no hay esperanza, pero tú sabes que Dios intervino milagrosamente. ¿Les has comentado eso a tus hijos? ¿Les has enseñado a tus hijos cómo cuando era una escasez financiera en tu casa y cómo milagrosamente Dios proveyó? Tus hijos tienen que escuchar,
¿Por qué? Porque tú lo has visto, pero ellos no lo han visto. ¿Y sabes lo que va a pasar? Si tú no comienzas a enseñarles a tus hijos sobre lo que Dios ha hecho, ellos se van a comenzar a imaginar, ellos van a comenzar a adivinar lo que pasó. Yo creo que es porque papi trabaja muy duro que salimos adelante. Ay, papi, es que nuestra familia tiene mucha suerte, por eso salimos adelante. Ellos de su propia forma van a ir formando una percepción de por qué hay bendición sobre tu casa. Tienes que tomar tiempo, sentarlos y platicarles sobre lo que Dios ha hecho. Nosotros, cuando nuestras niñas estaban más pequeñas, ya hace tiempo que no hacemos esto, pero nos sentábamos a la mesa a cenar. Y nuestra costumbre, por supuesto, era inclinar el rostro y cerrar los ojos y orar. Y yo de vez en cuando detenía la oración y les decía, no cierren los ojos. Al estar orando yo quiero que veamos todos la bendición, aquello por lo cual estamos dando gracias a Dios. Yo comenzaba a orar y les decía, vean todo lo que está en esta mesa. Y les decía, comenzamos a orar, Señor, por este elote blanco, con su mantequilla, su chile de polvo, su quesito. Gracias por tu provisión, Señor. Señor, por esta carne asada que está aquí enfrente de nosotros, cocinada a la perfección. Esta es tu provisión. Señor, por la ensalada, sí, hasta por la ensalada. Señor, por la ensalada. Gracias por la ensalada, incluso. Gracias, Señor. Señor, por esta mesa donde estamos sentados, por esta cocina donde estamos en este momento, por el techo que tenemos sobre nuestra cabeza, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque es tu provisión. La ropa que tenemos puesta, todo lo que tenemos. Gracias, gracias, porque todo esto lo has hecho tú. Es tu bendición sobre nuestra vida, es tu bendición sobre nuestra familia. Una familia fortalecida platica sobre lo que Dios ha hecho. Si estás batallando y dices, no, realmente no tenemos una fe fortalecida, me siento que la familia nuestra está estancada y no podemos avanzar, comienza a platicar sobre lo que Dios espera y sobre lo que Dios ha hecho. Ahora fíjate bien, tienes que platicar sobre los dos elementos. Es una combinación. Porque fíjate lo que sucede. Si solamente platicas sobre lo que Dios espera, entonces conviertes a Dios en un tirano, un dictador, que solamente está demandando y demandando. Yo quiero que hagan, necesito bla, bla. Y tus hijos van a formar una percepción de Dios que Él solamente demanda, es dictador, es tirano. Pero ese no es nuestro Dios. Pero si solamente platicas sobre lo que Dios ha hecho, entonces la percepción que tus hijos van a formar de Dios es que, Dios es como el genio de la lámpara, que le tallo ahí y Él está para concederme mis deseos. Pero así no es con Dios. Cuando platicas sobre lo que Dios espera y sobre lo que Dios ha hecho, les estás enseñando a tus hijos. Dios bendice la obediencia. Dios honra tu obediencia. Cuando tú honras, cuando tú obedeces a Dios, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios es tu proveedor, Dios suple por cada una de tus necesidades. Una familia fortalecida platica sobre lo que Dios espera y sobre lo que Dios ha hecho. Ahora, déjame decirte algo aquí en paréntesis. Tienes que darle la oportunidad a tus hijos para que tengan experiencias con Dios por ellos mismos. Tus hijos no pueden vivir solamente de tus experiencias con Dios. Tienes que darles la oportunidad a ellos para que ellos experimenten a Dios por sí mismos. Y te digo esto, que tener un encuentro, que tus hijos tengan un encuentro, una experiencia con Dios, eso no sucede en este auditorio. Eso no sucede en este auditorio, porque en este auditorio el servicio desde comienzo a fin, el formato es para adultos, para gente grande. No hay nada en este auditorio que ha sido diseñado para niños o para adolescentes, absolutamente nada. Todo es los temas que platicamos
cómo se habla. Todo está aquí, todo aquí está diseñado para una audiencia de adultos, no de niños, no de adolescentes. Y déjame decirte lo que sucede. Si tus hijos frecuentan este lugar, están aquí es donde se pasan su tiempo el domingo, les estás enseñando dos cosas acerca de la iglesia. Número uno, la iglesia es aburrida. La iglesia es aburrida. ¿Saben por qué? Porque tus hijos dicen, pues ahí está un viejo en la plataforma hablando, pero quién sabe qué estará diciendo. No es relevante a mí. ¿Y sabes lo que les estás enseñando a tus hijos? Apagar la sintonía. Ya no están escuchando. Apagaron porque no es relevante a ellos. Dicen, esto no es para mí. Y ellos comienzan a imaginarse, comienzan a divertirse por ellos mismos. Y cada vez que llegan a una iglesia dicen, no es para mí. Y le apagan. Si insistes a tener en tus hijos aquí en este auditorio, les estás enseñando que la iglesia es aburrida. Número dos, les estás enseñando que la iglesia es solamente para los adultos. Porque entran a este lugar y ven a todo su alrededor y ven a puros adultos y dicen, pues ¿dónde están los niños? Es que este lugar no es para mí. Este lugar es solamente para adultos y cada vez que vienen a la iglesia y no van a los lugares diseñados para ellos, entonces ellos crean esta percepción, la iglesia es para adultos. Entonces tal vez cuando ya sea adulto, entonces me voy a dedicar a las cosas espirituales, a las cosas de la iglesia. Y les estás enseñando, la iglesia no es para ti. La iglesia es cosa de adultos porque siempre vas a estar durante el servicio y estate quieto y cállate y no te muevas y no hagas. Y están diciendo, pues, ¿para qué quiero ir a la iglesia? Si solamente un pellizco tras el otro, que me quede quieto. La iglesia no es para mí. Y aunque no es tu intención, van formando un odio contra la iglesia. Porque dicen, no es nada para mí, no es divertido, es nada más para los adultos. Y la única cosa que yo recibo en la iglesia son regaños. Por eso nosotros hemos diseñado clases y espacios precisamente para tus hijos. Tenemos aquí al cruzar la calle un centro de estudiantes para los adolescentes de edad de preparatoria y de la secundaria. Y lo que se hace allí, tú entras allí y te vas a desmayar por lo que hacen allá. Vas a decir, esta es una iglesia, porque no es para ti. Es para alcanzar y atraer la juventud. Por eso el pastor Christian lo ves allá y Natalie y todo su equipo están brincando y saltando y hacen dinámicas y juegos. Y tú entras y dices, pues, que se supone que venían a la iglesia, pero saben que de esa manera están alcanzando a los jóvenes. Vas aquí al gimnasio donde tenemos a nuestros niños y los salones de clase para nuestros niños. Y saben que ellos comienzan 10 minutos después de nosotros. Qué flojos, ¿verdad? Que no son puntuales, no. ¿Saben qué? Esos primeros 10 minutos los niños están divirtiéndose, están jugando, están brincando en los inflables, están con sus amigos, están con otros niños de su edad y poco a poco van aprendiendo, la iglesia es algo divertido, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero regresar. Y ahí a su nivel de entendimiento les dan palabra de Dios. Y a través de eso, ¿saben qué? Ellos entonces pueden tener experiencias personales con Dios. Hemos escuchado historias, testimonios, que viene una maestra para entregar a un niño a los padres y dicen, estaba llorando tu niño. Ay, si es que es un niño chiplón. No. Durante la alabanza, lo hemos escuchado, durante la alabanza, estaba llorando tu niño. Estaba llorando tu niña y yo vi que levantó las manitas. Y cuando estaba llorando yo me acerqué y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algo? Y me dijeron, no sé por qué estoy llorando. No sé por qué estoy llorando. Y ahí en ese momento el maestro, la maestra toma la oportunidad, guiados por el Espíritu Santo, y les dicen, es Dios. Es la presencia de Dios que está ministrando a tu vida. Eso no sucede en este auditorio. Eso no va a pasar en este auditorio. Eso sucede en los lugares que hemos diseñado y designado para tus niños. Mira, cuando no los llevas a los lugares adecuados a ellos, ¿sabes lo que estás haciendo? Les estás tapando la boca y les estás diciendo, no quiero que platiques sobre lo que Dios espera o sobre lo que Dios ha hecho. Pero mándalos.
que tengan una experiencia genuina con Dios y van a regresar contándote, sí, te van a decir cuánto brincaron y que yo me caí, alguien me empujó, entonces, te van a contar todo eso, pero ahí entre todo eso van a decir, esto es lo que aprendí el día de hoy, que Dios me ama, valió la pena, valió la pena. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo quiero tanto a tus hijos que no los quiero aquí en este auditorio. Porque aquí no van a recibir la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. Dales la oportunidad de tener una experiencia genuina con Dios. Porque una familia fortalecida platica sobre lo que Dios espera y sobre lo que Dios